Buenas noches a todos, qué gusto, qué alegría, qué bueno que se pueden estar conectando aquí por esta plataforma virtual que es en forma presencial, por así decirlo, y que a menos están abriendo las puertas de su hogar. Muchas gracias. Y pues, como sabemos, hoy es miércoles, día de doctrina bíblica, que es tan importante la doctrina, como vamos a ver, para que produzca la doctrina es importantísima para que produzca un cambio en nuestra conducta. Entonces, con la ayuda de Dios, pues vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Y eh, bueno, vamos a empezar a orar, por favor, todos. Vamos a dedicarle este tiempo que estemos en casa, pero este tiempo es reservado para el Señor. Démosle lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros. Vamos a comenzar a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por la vida abundante que nos das en Jesucristo y te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra que es la que nos da vida. Te suplicamos en esta tarde que nos hables a través de tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz por medio de tu Santo Espíritu. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos traigas revelación de tu santa palabra para que entendiéndola la podamos poner por obra, permaneciendo en Cristo, que es la vid verdadera, porque como está escrito, el que permanece en mí, dijo el Señor Jesucristo, y mi palabra en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús, y no podemos hacer nada sin ti, Señor Jesús. Por eso en esta tarde te suplicamos que firmemente arraigados y cimentados en ti, Señor Jesucristo, sigamos creciendo hacia la madurez, para que cuando tú vengas, Señor, se te pueda presentar una iglesia santa, sin mancha ni arruga, y nos vayamos contigo, como está escrito, Señor, y nos vayamos y podamos permanecer delante de ti de pie, Señor. Te lo suplicamos todo esto, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Y también antes de, Señor, de finalizar la oración, queremos suplicarte, Padre Santo, que bendigas la vida de nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, Señor, para que lo sigas usando poderosamente para la gloria de tu nombre y dándote gracias, Señor, por la cobertura apostólica que nos has dado a través de él, Señor, y que pues todos unidos en ti, Señor, podamos perseverar hasta que el Señor Jesús venga por nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues hermanos, qué bueno que ya se pudieron ir conectando más y cuando tú también sepas que vamos a tener el curso, la lectura bíblica, pues puedes invitar a gente a tu casa para que también pues puedan ir conociendo del Señor. Y hoy vamos a hacer un paréntesis con el tema que veníamos viendo, pero vamos a ver que el Señor puso en mi corazón, que es de suma importancia. Como sabemos, estamos viviendo el final de los últimos tiempos y es vital en nosotros orar, orar y estar orando perseverantemente y buscar el rostro de nuestro Dios. Entonces vamos a hacer un repaso. Vamos a empezar a ver este tema que es de doctrina básica también y que es la oración. Eh, pues lo pueden ver ahí en sus manuales y si se acercan su Biblia,
y pueden traer un cuaderno para escribir también la anotación que necesiten y lo que quieran seguir averiguando también, instruyéndonos más en la palabra y más en la palabra de Dios. Vamos a comenzar aquí. Es como acabamos de hacer la oración, nuestro apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que las desarrollemos para caminar en la misma visión. Y es muy importante la doctrina bíblica, sabiendo que nadie se salva por la doctrina, pero por la doctrina sí se puede perder la persona. Por eso es tan importante la doctrina bíblica que se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestras conductas. Porque una vez que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, es importante que nuestra vida cambie y se evidencie nuestra fe por obras. Y bueno, pues vamos a comenzar el tema, es de la oración. Y aquí, como vemos, el apóstol Pablo nos dijo que era muy importante orar sin cesar. Así empezamos con en Colosenses 4, versículo 2, si por favor me acompañan. Ahí dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto también es muy importante. Perseverando en ella, velando en ella con acción de gracias. Tienen que ir juntos. A Dios le agrada nuestra gratitud y debemos de perseverar en la oración y debemos de estar dando gracias. Y también esto lo podemos también comparar con 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice, orad sin cesar. Así es que vamos a comenzar, porque la oración es una parte vital para el desarrollo cristiano. Si no oramos, no vamos a avanzar. Una iglesia que no ore no va a avanzar, que no debe de ser una costumbre religiosa. Es que el orar no es un rito, sino debe de ser una necesidad. Es más bien un deseo de nuestro corazón, porque los necesitados somos nosotros y deseamos con todo nuestro corazón tener esa comunión con Dios, y esto es a través de la oración. Entonces, es un deseo de nuestro corazón, porque los necesitados somos nosotros. ¿Y dónde nos podemos comunicar con nuestro Dios? Pues a través de la oración. Y entonces, esto más bien debe de ser un deseo de nuestro corazón, motivado por el Espíritu Santo para estar en comunión con el Señor. La Biblia nos invita a que oremos en todo tiempo, como lo acabamos de leer, y me gustaría también mucho que lo memorizáramos. Esta cita bíblica es cortita y sí la podemos memorizar, porque también tenemos que ir guardando este tesoro, esta palabra en nuestro corazón, porque la boca hablará de lo que está lleno el corazón. En 1 Tesalonicenses, en la Biblia de Dios habla hoy, dice, orad en todo tiempo. En la de la Biblia de las Américas dice, orad sin cesar. Y miren, en la Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Entonces, ¿qué tan importante es la oración? Y estar orando todo el tiempo, orad sin cesar. ¿Esto qué quiere decir que estemos orando sin cesar? No quiere decir que tengamos que pasar todo el día de rodillas orando, porque hay cosas que hacer, pero lo que quiere decir que lo que vale delante de Dios no es el lugar donde se haga ni la postura externa que se adopte, sino más bien la intención sincera del corazón. En el Salmo 24, del 3 al 5, ahorita lo vamos a leer, váyanlo buscando, por favor, en el Salmo 24, del 3 al 5. El rey David
Por favor, ahí búsquenlo, ahí en ese salmo, vayamos a buscarlo. Salmo 24, si ya lo han ido encontrando. En el Salmo 24, si ya los tienen ahí en sus Biblias, lo vamos a buscar aquí en el Salmo 24, si ya lo tienen. Hermana Maru, si ya lo tienes, si me lo puedes ir leyendo, por favor. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpia las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos, ni hace juramentos a dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Hasta el 6, por favor. Hasta el 6. Así son todos los que te buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Así es que eso es lo que tenemos que, cuando entramos en la oración, debemos saber que Él existe y que Él está ahí, que Él nos está oyendo. Y como vemos, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, entraba con una actitud correcta ante la presencia del Señor, declarando su soberanía. Aquí como vemos el primer versículo, que no lo leímos, pero aquí el rey David invocaba al Dios de Israel, al Dios mostrando la soberanía, que es un atributo de Dios. Aquí desde el 1, que dice, del Señor es la tierra y de todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Así que todo le pertenece a Dios. Él es el creador de todo. A él le pertenecemos todos. La creación también le pertenece al Señor. Y como dice en el versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Y ahora sí está aquí desde el 3, que es lo que leyó Maru, la hermana Maru. O sea, en este 1 y 2 vemos la soberanía de Dios. Y del 3 al 6, ahí está de quién puede acercarse a un Dios santo. Entonces el rey David escribió, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Y ahí en el 4 está la respuesta, dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Esto nos habla de una integridad de corazón, con actitudes de amor y motivos correctos, confesando y arrepintiéndonos de motivaciones impuras que nos redarguya el Espíritu Santo. Entonces vamos a entrar a orar buscando el rostro del Señor. Si tenemos algún pecado, pecado confesado, pecado perdonado, entonces así empezamos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón de todos nuestros pecados. Para si hemos pecado, para que no haya nada que nos impida entrar en esa preciosa presencia, porque esto no es una religión o un rito, es una relación personal con Dios, donde esto es un diálogo y gozar, estar en la presencia de Dios. Entonces, por eso aquí habla de que si hemos cometido pecado, confesarlo, arrepentirnos. Si ha habido en nosotros orgullo, soberbia, falta de perdón, rencores, murmuración, y cualquier cosa que haya estado ahí, que se haya presentado en el día, pues pedirle perdón al Señor y delante de Él. Y si hay algo que el Espíritu Santo, recordemos que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, si hay algo que a la hora de estar orando, ahí nos redarguye el Señor y nos dice es que, pues no estuvo bien la actitud que, o sea, un ejemplo,
que nos diera el Espíritu Santo que no estuvo bien alguna actitud que se le contestó a alguna persona o a un hijo, o si cometimos alguna injusticia, pues ahí mismo arrepentirnos. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Entonces, mejor arrepentirnos ahí para que no haya algo que impida el fluir de la oración. O, por ejemplo, una de las cosas que impiden, que lo vamos a ver más adelante, es cuando entre los esposos se pelean, como dicen ahí, que pues mejor se reconcilien para que no haya estorbo sus oraciones. Entonces es bien importante que nos habla de la integridad del corazón, o sea, entrar con un corazón sincero, sin caretas, sin hipocresías, porque Dios ve nuestro corazón. Él es omnisciente, Él todo lo ve, Él todo lo sabe, a Él no le podemos ocultar nada. Y como dice, ¿cuál será la recompensa de entrar así, de buscar su rostro? Este es el año de la recompensa, sabemos, ¿no? Pero el entrar en esta oración, el Señor nos recompensa. ¿Con qué? Dice, este recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Dice, tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro. O sea, buscarlo con intención sincera y tener comunión con Él. Entonces, aquí como dice el versículo 26, tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra orar. La palabra orar se traduce del griego proseuchomai, que significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Como vemos, en nada de esto está el ordenar, porque nosotros en nada le podemos exigir a Dios o ordenar, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, aquí orar, esta traducción del griego, de esta palabra griega, la podemos encontrar en el Strong, en el número 4336, y ahí dice, orar se traduce del griego proseuchamai, que significa orar. Y como vemos otra vez, lo vamos a repetir, es orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Este término es el más utilizado para denotar una oración a Dios, lo cual representa. Vamos a ver qué es lo que representa. Como les decía, la oración es un monólogo, es un diálogo y un acto de comunicación con Él. Ese es el primer punto. Un diálogo y un acto de comunicación con Él. Presentarnos ante el Padre para hablar, o sea que vamos a acercarnos al Padre con un corazón íntegro. Si hemos ofendido, sí nos da mucha vergüenza, pero es mejor buscar el rostro de Dios y arrepentirnos y que no se interrumpa la comunión, porque luego si se interrumpe el pecado, pues nos sigue alejando de esta comunión con Dios. Por eso es tan importante que si caímos, pues como dice ahí en Primera de Juan, si me lo puedes leer, hermana Ángeles, la primera carta de Juan 1, ahorita te digo los versículos en primera carta de Juan. Primera carta de Juan 1, ahí es la primera carta de Juan, fíjense lo que dice, ahí desde el versículo 5 hasta el 9, por favor. ¿Cómo dice hermanita Ángeles, por favor? Primera de Juan. Sí, es la carta primera de Juan. Sabemos que Juan escribió el Evangelio de Juan y también las tres cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. ¿Y qué más escribió? ¿Alguien me puede decir qué más escribió Juan en la palabra de Dios? Apocalipsis. Eso, mi hermana Mar. Y Apocalipsis. Entonces el apóstol Juan escribió
Evangelio de Juan, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y Apocalipsis, que es el libro de la revelación. Sí, mi hermana, si ya lo tienes, hermana Ángeles, por favor, para leer primera de Juan. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí Si está. decimos, Ajá, sí. Continúa, hermana. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego, ¿qué continúa diciendo? En el 2, Sí. hijitos míos, sí, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta ahí, mi hermana. Entonces, como ven, aquí como vemos en este que acabas tú de leer, mi hermana Ángeles, que fue del 5, Del 5. ¿verdad? Lo podemos añadir hasta el Yo, 2. Ajá. Aquí como vemos es un diálogo que se presenta ante el Padre para hablar con él. Esto es lo que vamos a ver aquí, se presenta para hablar. Como vemos aquí, lo acabamos de ver aquí en la palabra de Dios, que andamos en luz. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas alguna. En Dios no hay oscuridad y no hay maldad ninguna. Si decimos que tenemos comunión, esto es una comunión, es un diálogo, tener una comunión, una relación personal con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si ya fuimos rescatados de las tinieblas la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, de allí fuimos rescatados, ya no tenemos que seguir practicando aquellas cosas. Pero si cometemos pecado, aquí fíjense lo que dice, en el 9, aquí, en el 9, por favor, lo pueden subrayar. Aquí le voy a quitar esta vez. En el versículo 1:9, por favor, lo vamos a volver a leer. Bueno, aquí en el 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pecado confesado, pecado perdonado. Por esto, antes de iniciar la oración, pedimos perdón de todo pecado para que no haya ningún problema. Y como dice ahí en segunda de Juan, en primera de Juan, pero en el capítulo 2, ¿quién es nuestro abogado? Es Jesucristo. Cristo es nuestro abogado, que aquí dice, Cristo es nuestro abogado y su sangre preciosa es la que nos redime de todo pecado. Su sangre preciosa es la que nos redime de toda maldad. En la sangre de Jesús hay poder. Por eso es mejor que si hemos pecado, nos acerquemos a nuestro Dios. Ahí lo puedes añadir. Y vamos a ver en este mismo inciso que estamos viendo, que es un diálogo y un acto de comunicación con él, un ejemplo en la Biblia.
Nos vamos a ir, por favor, al libro de Hechos 10:9. Hermana Clau, sí, por favor, ahí me podrías leer Hechos 10:9, por favor. Hermana Clau. Amén, pastora. Ajá, 10:9, pastora. sí, por favor. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Hasta ahí. ¿Qué fue a hacer Pedro? ¿Qué fue a hacer Pedro a la azotea? Fue a orar. A orar. Ajá, exactamente, buscó intimidad con Dios, ¿verdad? Eso Sí. es cuando nosotros, como decía el Señor Jesús, cuando tú ores a tu Padre, entra a tu cuarto y cierra la puerta. ¿Se recuerdan? Y Pedro buscó esta intimidad, si alguien tiene ese versículo, aquí como dice, él dijo el Señor Jesús, cuando tú ores, eso es lo que, esto es tener un tiempo a solas con nuestro Dios y esto es hermosísimo, tener este tiempo de comunión con Dios, sobre todo pues en las madrugadas, que pues en levantarse uno temprano, que pues todos están dormidos, o eso que uno pueda orar, de verdad es algo increíble y ahí presentarle las peticiones, pero también primeramente orar como lo vimos que el rey David em, le mostraba, es que entrar con reverencia, sabiendo a quién estamos orando, a nuestro Padre. Está en Mateo 6:5 al 15. Esto es tan importante, este tiempo de intimidad con nuestro Dios para seguir creciendo en la fe y en nuestra relación con Dios. Que al principio cuando uno acaba de entrar en Cristo, no sabemos cómo orar, pero lo que Dios ve es la motivación, es lo que nosotros tenemos. Y si tú le empiezas a hablar como a un padre y tú le traes primeramente buscando de su rostro, pidiéndole perdón de tus pecados y también pues si hay algo que, que en tu corazón te duela, eso también se lo puedes decir al Padre, pero también ahí es bueno guardar un momento de silencio para también escuchar al Padre, porque como vemos, esto es un diálogo. No empezar ya con las puras peticiones. Acabamos de hacer las peticiones y gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y se levanta uno y ni siquiera ni leímos la palabra, ni escuchamos, ni esperamos a ver si todos tienen alguna respuesta. Y cuando vayamos a orar a este lugar íntimo, llevar la palabra. Puedes llevar la palabra, llevar también un cuaderno, y ir haciendo un diario de oración y te vas a maravillar para cuando el Señor te vaya respondiendo, tú vas viendo cómo te va respondiendo la oración. E incluso en esa oración íntima, si la palabra que te dé a ti el Señor en esa necesidad que estás pasando, tú la puedes compartir con otros. Esto es increíble porque la palabra que te dio a ti el Señor ahí en esa intimidad, tú la vas a poder compartir con otros. Y así como te edificó a ti, puede edificar a otros. Ahí está esto que dijo el Señor Jesús. Miren, lo podemos ver ahí en Mateo. Sí, por favor, Mateo 6. Ahí lo podemos ver, Mateo 6, y nos vamos ahí, por favor, a Mateo 6. Y es que esto Sí. es muy importante porque nosotros no lo hacemos como un acto religioso. Es Mateo 6. Entonces, se lo voy a decir, Mateo 6. Mm, mm, mm. Mateo 6. Mateo 6, Ajá, ¿cuál? Mateo 6:25. ¿O cuál 5, es? paz. Ah, Mateo 6:5. Mateo 6:5. Ajá. Y donde Jesús y la oración. A ver, léele ese, por favor. Es bien importante Dice, este que vas a leer. y Cuando cuando ores, ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no oréis vanas peticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hasta ahí, hasta ahí nada más. Miren, aquí es que es lo que estamos viendo conforme al tema. Acabamos de ver que es una relación personal. Sí lo pueden ver que aquí cuando tú eres, no seas como los hipócritas. Ahí estamos viendo que debemos de entrar con un corazón íntegro, que es lo que hablábamos. Porque a ellos no les gusta ponerse en pie y orar porque a ellos les gusta. O sea, cuando nada más esto es para servir a los hombres y no a Dios, esto se evidencia, ¿no? Porque aquí dice, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, y en realidad no se va a ver ningún fruto. Pero cuando uno tiene esta intimidad con Dios y tú le buscas de todo tu corazón, porque ciertamente pasamos situaciones muy difíciles, pero también es importante ir conociendo a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo vamos a cómo vamos a amar a alguien si no tenemos tiempo para conversar con él y orar? Esto puede ser en la mañana muy temprano, o también antes de acostarte, pero si no le vas a dejar ni tiempo a Dios para irle a orar en la noche, sino cuando ya estás muy cansado, pues te vas a quedar dormido. Puedes empezar, llevar tu Biblia o leer algún pasaje y sobre ese pasaje orar y pedirle al Señor que se te revele el Señor. Vamos a ir profundizando un poquito más en este tema, que de verdad es apasionante, es hermosísimo llevar una vida de oración. Entonces, aquí como vemos esto, Pedro, aquí en este versículo que leímos en Hechos 19, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. O sea, se apartó de todos, se apartó de todos. Y era como la hora sexta, así que Pedro subió a orar a la azotea. Y ahí si se fijan, ahí se le reveló el Señor. Tuvo respuesta de oración. Si me acompañan ahí a Hechos 10, a Hechos 10:9, lo vamos a ver. Cómo esto es un diálogo, esto es un diálogo. En Hechos 10, por favor, allí si ya lo tienes, hermana Ángeles, Hechos 10. 10:9. Ajá, bueno, de ahí en adelante, porque él sube a orar, ahí en Hechos 10:9, ahí dice que subió a orar, ¿no? Hechos 10:9. Vamos a ver lo que es la oración, vamos a ir viendo aquí, dice, ahí, fíjense, ahí Dios le dio una visión a Pedro. Qué importante es la oración. Ahí del 9 pues, al 20. Al 20. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de los 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque de ninguna cosa común
o munda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames lo común, tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, y llegaron a la puerta y llamando le preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión que dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo de donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Hasta ahí en la... sí. ¿En qué versículo vas, hermana Ángeles? 21. Cuando él Hasta ahí. pregunta, Ajá. encuentro con los varones y él pregunta, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Bueno, él les hace esa pregunta. Ajá. ¿Y qué contestaron? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron Sí. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo invocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. A tatito ahí. Aquí vamos a ver, ahí en el 26, recuérdame que ahí te quedaste, pero aquí donde vemos cuando Pedro tuvo la visión, dijo, por eso me perdí un poco porque estaba viendo cuando Pedro tuvo la visión, dijo, ¿qué será? ¿Qué significará esto? Cuando a veces estamos orando, el Señor también nos puede hablar ahí en visiones. O si en algún sueño también te habla el Señor y tú le puedes decir, Señor, pero ¿qué es lo que me quieres decir? Aquí lo vemos, es que aquí, ¿dónde lo vi que decía esto de Pedro? Porque aquí dice, jamás yo he comido. Es en el 17, en el 13, En el dice, 13. le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y él Ajá. contesta que él no ha comido alguna cosa inmunda. Y el Señor le contesta, pues que
Dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el Y ahí cielo. en el Es lo 17, ahí en el 17, ¿qué estaba pensando después? Esta fue la respuesta que Pedro tuvo. Por eso es bien importante aquí, en esta, como vemos, recibimos respuesta de oración aquí en el 17. Dice, mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión, cuando nosotros recibimos un oráculo de Dios, puede ser una visión, un sueño, alguna palabra, es importante que le pidamos al Señor el significado. Pedro aquí estaba diciendo, Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto y lo va a comprender. Esto que pidió Pedro también va a tener respuesta más adelante, porque ahí va a ver Pedro que esta visión fue que para Dios no hace acepción de personas. Y aquí lo vemos un poquito más adelante. Entonces Pedro, fíjense en el 34, vean lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, les acepto. ¿Qué tal? O sea, aquí el Señor pues lo estaba explicando, ¿no? Mientras él estaba perplejo pensando, pero ya está por el 34, aquí él comprende, porque para un judío lo que le estaba pidiendo la visión no lo podría hacer. Comer esas cosas impuras. Era para un judío que no podían comer cosas impuras. Y aquí vemos más adelante. Dice en el 34, quedamos, dice, sino que toda la nación, el que le teme y hace lo justo, les acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Y ahí, bueno, en cuanto a esto, ya continúa luego Pedro en todo esto, pero es bien, en cuanto a lo que va aquí del tema, es importante saber que para Dios no hay acepción de personas, pero sí es importante que primeramente recibamos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Y ahora sí, cuando, como dice ahí en el Evangelio de Juan, más a todos los que los recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, para nosotros poder llamar Padre a nuestro Padre, tenemos primero que haber nacido de nuevo. Primero necesitamos reconocer a Dios, reconocer que Dios envió a Jesucristo, a su único Hijo, porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Ahora, ya una vez que hemos nacido de nuevo, ya somos hijos de Dios y podemos orar y empezar a tener esta comunión con nuestro Dios y Padre. Por eso el Señor Jesús nos enseñaba a llamarle Padre. Entonces aquí, bueno, en cuanto a lo que estamos viendo de la oración, sí recibimos respuestas. Entonces es muy importante tener este tiempo de comunión. Si tú empiezas en un tiempo dedicándole, al principio no van a ser mucho tiempo porque va a ir uno evolucionando también en la oración. Y bueno, como punto 2, que vuelve a hacer lo mismo, aquí vemos que la oración no debe de ser rutina, sino una necesidad del corazón. Y es que los necesitados somos nosotros. A Dios no le hacemos ningún favor con ir a sus plantas, a sus pies y a pedirle. Porque si tú y yo no necesitáramos a Dios, entonces, pues no tendría caso que fueras. Es lo que Satanás quiso hacer con Adán y Eva.
y mucha gente no ora. Por eso es que, pues no, yo me la llevo bien, dicen las personas, hay que trabajar y hay que hacer las cosas, hay que echarle ganitas, así te dicen. Pero la cosa es que cuando nosotros empezamos a conocer a un Dios de amor, a un Dios que nos acepta a través de Jesucristo y empezamos en esta hermosa relación, es una hermosa relación, vamos creciendo en amor y vamos deseando estar orando. Y entonces esto ya se empieza a poner en que, pues ya va sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros y lo tomando en cuenta todo el día. Y sobre todo para decisiones más que son para toda la vida, como el matrimonio, bueno, la carrera que decides, o sea, muchas cosas, ¿no? Y como vemos aquí en el B, dice, no debe de ser rutina, sino una necesidad del corazón. En Efesios 18, versículo, o sea, aquí puse A, porque en un versículo que es así largo como este, versículo 6, 18, por eso les explico. Aquí en Efesios 6, 18, A, porque si se fijan está un poco largo este versículo, cuando dice, con toda oración y súplica en todo tiempo en el Espíritu, y dice A, entonces está ahí, hasta donde está la coma. Entonces ahí por eso pongo el 6:18 dice, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu. O sea, lo que podemos hacer a través de nuestro lenguaje, que es nuestro idioma, pero en ocasiones se puede hacer en un lenguaje del Espíritu. O sea, aquí dice con toda oración, ¿cómo lo debemos de acercarnos a orar? Pues en el idioma que tú hablas, Dios te va a entender. Si tú hablas español, si tú hablas inglés, alemán, chino, lo que hables, Dios te va a entender. O sea, con toda oración tú puedes acercarte a tu Padre Celestial y orar en el idioma que hablas. Y súplica en todo tiempo en el Espíritu. O sea que lo podemos hacer en nuestro lenguaje, que es el idioma que hablamos, pero en ocasiones se puede hacer en el lenguaje del Espíritu. ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu? Si lo recuerdan, ¿alguien me puede decir cuál es el lenguaje del Espíritu? Con la mente. Al orar en lenguas. Dice aquí, Hablar en lengua, sí. y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es el don de lenguas. Por eso es tan importante ser bautizados en el Espíritu, recibir los dones, los carismas del Espíritu Santo y fluir en esos dones. Si tú no sabes cómo orar o pedir alguna petición, podemos orar en lenguas, que es el Espíritu Santo nos ayuda con oración, con gemidos que no pueden expresarse con palabras del lenguaje humano, que es el don de lenguas. Ahí estás hablando en lenguas. Y no debemos de avergonzarnos porque es un don, es un regalo que Dios nos da. Y también se puede orar, porque luego dicen, estoy orando en lenguas y no puedo parar, porque no, sí puedes parar, puedes iniciar. Si yo no sé algo que tengo que orar, empiezo a orar en lenguas. Y ahí me edifico a mí misma, y orar en lenguas no lo entiende Satanás, nada más Dios. Y estamos orando el 100% la voluntad de Dios. Entonces, cuando ahí por eso dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, es que si yo estoy pasando alguna cosa, y cuando estamos orando todos, y hay el don de interpretación de lenguas, cuando estamos todos también, que uno empieza a orar así en lenguas, si hay alguien que la tiene la interpretación, que lo hable. Pero es que no debe de ser una rutina, sino una necesidad del corazón. Y en otras, sin necesidad de proferir palabras, ya que el llanto, gemido o el silencio pueden convertirse en una oración de alto nivel espiritual.
Como lo vemos, vamos a ver un ejemplo de esto que estamos hablando, porque hay veces que estamos tan acongojados que no salen palabras, pero lo que sí te salen es el llanto, es un llorar o un gemido, o estar simplemente en silencio delante de Dios. En Primera de Samuel, si me acompañan ahí, en Primera de Samuel 1 del 10 al 13, vamos a leerlo. Maru, si por favor ahí me ayudas a orar del 11 al 13, por favor, a leer la palabra de Dios del 11 al 13, por favor. Aquí lo que es, ¿Cuál es el debemos, versículo? si no, ¿El ese 11? del 11 al 13, pero nada más aquí para recordar que Ana no podía tener hijos. Y esto en el Antiguo Testamento, o sea, en aquel tiempo era algo pues, vergonzoso, era algo que traía amargura. Entonces, además, ella tenía a Penina, que era su rival, y Penina sí tenía hijos, porque se acuerdan que Elcana tenía 2 esposas, pero a Ana la amaba, y Penina era la otra esposa, pero Penina no era estéril, pero Ana sí. Y Penina le hacía la vida un poquito imposible, poquito, no bastantito imposible a Ana. Y Ana deseaba tener un niño. Entonces ahí, por favor, si me lees del 11 al 13. ¿El capítulo 11? ¿Del 11 al 13? No, capítulo, 1 Samuel 1, del 11 A 1. al 13. Sí. Capítulo 1. El 11. Capítulo 1. Del 11. Y le hizo un voto. Le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba moviendo los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que estaba ebria. Hasta ahí. Entonces le dijo. Bueno, a ver, síguele, pues hay un momento más, unos versículos más. Sí. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere ya tu vino. Pero Ana le respondió, no, Señor mío, no estoy ebria, no he bebido vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado hablando. Él le respondió, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y ella respondió, espero que veas con buenos ojos a esta sierva tuya. Y Ana se fue de ahí y comió y dejó de estar triste. Hasta ahí. Miren, ahí toda la respuesta que recibió Ana. Ella vertió su corazón, derramó lo que ella traía, y si se fijan, esto es un diálogo. Ella estaba tan acongojada que no le salían ni las palabras, pero estaba moviendo su boca, estaba orando, y ella estaba derramando su alma delante del Señor por este dolor que ahí tenía. Mira, aquí lo vamos a ver en 1 Samuel, como lo acaba de leer. Y mientras ella continuaba en oración, Eli estaba orando, pero después, ¿qué pasó? Vamos a ver el fruto de la oración. Esto pasa cuando nosotros oramos. Ya para terminar aquí, bueno, es que aquí hay otro versículo, pero
antes de pasar a si me acompañas ahí en Filipe, o sea, ella recibió paz. Si se fijan ahí, miren, ahí en el 13, y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Cuando estás así, es mejor venir a orar al Señor. Y dice, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. ¿Y qué creen? Que sí recibió respuesta. ¿Ven la importancia de orar? Esto recibió la respuesta hasta después que oró. Mire, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y no estuvo más triste. Esto del 18 lo vamos a poner aquí, pero vamos a ir a Efesios 4, por favor. Aquí Efesios 4, 6 y 7. Cuando estemos afligidos, Efesios 4, 6, no, es Filipenses, perdón, es Filipenses 4, del 6 al 7. Entonces, aquí en el Filipenses 4, del 6 al 7, fíjense lo que dice. Por nada estéis afanosos. ¿Qué era como estaba Ana? Estaba afanosa. Aquí lo voy a poner en la pantalla. Y vamos a leer el 4, el 6 y el 7. Y aquí miren lo que dice. Después de aquí voy a poner el 18. Bueno, aquí. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Cómo estaba Ana? Verdaderamente afanosa cuando estamos nosotros en una situación extrema también, o que te esté turbando tu espíritu, que te esté turbando tu alma. Aquí dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo dijo, por nada, si tú hoy estás afanoso, traes un problema, una circunstancia difícil, el Señor te dice esto. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Dónde lo vas a hacer? Pues en la oración, retirándote de la televisión, retirándote de todos. Estamos necesitados. ¿Quién es el menesteroso? ¿Quién es el necesitado? Nosotros. Y como este ejemplo hay muchísimos en la Biblia, están llenos de ellos. Y dice, con toda, mediante oración y súplica. ¿Se acuerdan que leímos que era oración? Era súplica también. Aquí sí se fijan, eso es lo que significaba oración. Lo vimos aquí, el significado de oración. Era, fíjense, orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Aquí en Filipenses también lo vemos otra vez. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, como empezamos. Ahora perseverar en la oración y con acción de gracias. Ven cómo hay una, pues la Biblia hay una unidad con lo que acabamos de decir. Entonces aquí, con toda oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Dónde? Pues en la oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no lo vas a comprender y tú vas a decir, ¿cómo? ¿Estoy en paz con esta situación que estoy pasando? Pero es que ya se lo entregaste a Dios. Y Dios te da su paz, es el fruto del Espíritu. Y esta paz la van a ver los demás. Y por eso luego nos dicen, tú estás loco, con lo que estás pasando, ¿cómo es que tienes esa paz? Ni siquiera se nos altera el pulso. Pero es que esto es una realidad. Esto no es una religión, es una relación personal con Dios que se debe de evidenciar. Y cuando salimos de la oración, se debe de evidenciar de con quién hemos estado.
No te vas a levantar de una oración igual que como entraste. Cuando tenemos un problema muy serio, tú oras a Dios. En ese momento no sabes lo que va a pasar, pero tú ya se lo entregaste a Dios y hasta te duermes. Vean a Pedro cuando iba a ser ejecutado, estaba con soldados al lado y estaba dormido. Lo tuvo que despertar el ángel para sacarlo de prisión. Aquí dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no lo vamos a entender, pero es una paz exquisita, es una paz tremenda. No vas a necesitar pastillas para dormir, ni te vas a seguir comiendo nada, las uñas, no, no. Esto es evidenciable y dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esto es, si viene el impacto, viene lo que estás pasando, una ¿cómo se llama? Una noticia desagradable, algo que estás pasando. Sí, te impacta, pero vienes y oras al Señor y se lo entregas. Y esto es diario, diario. Debemos de orar diario. Orad sin cesar. Y como vemos aquí ya para terminar, en Isaías 26:16 dice, oh Señor, en la angustia te buscaron. Apenas susurraban una oración porque estaban tan angustiados. Dice, cuando tu castigo estaba sobre ellos. O sea, esto también es cuando se ha pecado, aquí cuando el pueblo de Israel clamó al Señor cuando estaba en angustia. Y aquí como vemos, dice, cuando tu castigo estaba sobre ellos. Entonces, necesitamos tener esta comunión con nuestro Padre Celestial y para ello debemos de conocer las oraciones, sus características y los beneficios para obtener y los beneficios que obtenemos para nuestras vidas. Aquí lo vamos a dejar y como ya vimos, esto es es lo que acabamos de ver, es un resumen de todo lo que acabamos de ver. Entonces, es muy importante orar, muy importante orar todo el tiempo. Así es que ya se nos acabó a nosotros el tiempo, pero antes de terminar, vamos a hacer una oración y mira, si tú traes alguna angustia, alguna cosa, enfermedad que estés pasando, una noticia que te dijeron que fuiste al doctor y esas respuestas a veces de los doctores que pues no son nada fáciles de dar, pero que te dicen usted tiene tal enfermedad que es terminal o usted tiene esta enfermedad que es degenerativa. O sea, no se nos pinta ahí un panorama como que impactante cuando te empiezan a dar este tipo de noticias los doctores, pero nuestro corazón debe de permanecer en paz porque tu vida, mi vida están en sus manos. Como dice ahí el Salmo, mi vida está en tus manos. Dice, mi vida está en tus manos, nuestros tiempos están en tus manos. Si alguien tiene ese versículo, si me lo puede dar, mi vida está en tus manos, algo así dice en el versículo. Bueno, no lo recuerdo ahorita, pero nuestros tiempos están en manos de Dios. A ver si lo en el Salmo, sí, sí es ese. En el Salmo 31:15, con este vamos a... En el Salmo 31:15. Si tú tienes esta necesidad o vas a presentar un examen difícil o vas a entrar a la universidad, vas a entrar a la preparatoria y dices, ¿por qué según lo que estés viviendo? Pues mira, aquí en la palabra, por esto es tan importante orar, pero no nada más que, ay, pues ya oré, ya se lo puse al Señor, ya oré, pero no has recibido la paz. En la oración es importante perseverar hasta que te dé paz el Señor, entonces ya te nos levantamos de la oración y aquí
En tiempo, pues, los necesitados somos nosotros, como les he dicho, pero miren aquí en Salmo 31:15, y esto es una realidad, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, así es que necesitamos tener esta comunión con nuestro Dios. Salmo 31:15. Uy, se me fue. Salmo. Salmo 31:15. Aquí está. Salmo 31. 31:15. Y podemos seguir aquí diciendo muchas más palabras, pero pues ya vamos a orar. Dice, en tus manos están mis años, líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Salmo 31:15. Entonces, por eso es tan importante conocer esto. En tu vida, mi vida está en manos de Dios. Entonces, confiemos en Él. Confiemos en Él. Esto varias veces nos dice la palabra de Dios, que confiemos en Dios, que no temamos. Si tú estás pasando este tiempo y joven, dama, señorita, que nunca has recibido al Señor Jesús en tu corazón, estás viviendo una situación desesperante, quiero decirte que puedes acercarte al Señor, que Él te va a ayudar. Primeramente, el Señor quiere que le conozcas, como lo acabamos de ver, que tengas esa relación personal con tu Padre, con Dios, para que sea nuestro Padre a través de la persona de su único Hijo Jesucristo. Así es que vamos a orar. Si a ti te ha llamado el Señor hoy para que le abras tu corazón al Señor Jesús, hoy es el tiempo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos y que hay mucha falsa doctrina. Es bien importante venir a los pies de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él te puede ayudar. Vamos a hacer primeramente una oración por la persona que nunca le ha le ha rendido su corazón a Jesús, para que Él venga a Él. Como vimos, primeramente arrepentirnos de nuestros pecados y recibirle. Y también ya luego vamos a hacer la petición si tú estás pasando por una situación angustiosa, una enfermedad, un pariente que está en una situación de cárcel, o que un familiar amado, un amigo, una persona conocida está viviendo en una etapa terminal en el hospital. Podemos orar y confiemos en la respuesta de Dios. Esto es increíblemente, porque como dice el Señor, ¿habrá algo imposible para mí? Dice el Dios Todopoderoso. O mi brazo no se ha cortado para salvar, ni mi oído se ha endurecido para no. Así es que acerquémonos al Dios vivo, pero esto es por la sangre de Jesús, que Él ha roto nos ha abierto un camino para poder entrar al lugar santísimo. Así es que si tú eres esa persona, vamos a orar. Di tu nombre y dile, Señor Jesús, en este momento yo rindo mi vida a ti. Es hermosa tu palabra, y a través de tu palabra yo reconozco que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios. Me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que tomaste mi lugar en esa cruz del Calvario para darme a mí salvación. Perdóname, Señor Jesús, y te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón y que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, por el perdón de mis pecados y el regalo de la vida eterna. Y Padre, en esta tarde te pedimos por estas personas que acaban de hacer esta oración, para que
también venga la llenura de tu Espíritu Santo y puedan andar en novedad de vida. Te damos gracias por este nuevo nacimiento y te pedimos para que perseveren hasta el final, hasta que Jesucristo venga por nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque tú has escrito el nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Y hoy todos juntos, aquí, Señor, delante de ti, sabiendo que es por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que ahorita está sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. Queremos pedirte por esta situación apremiante, agobiante que estamos viviendo. Pídele ahí en casa, háblale, dile al Señor, Señor, te ruego por esta petición, por este examen que voy a presentar, por esta titulación que voy a tener, por este trabajo que voy a ir a buscar, por la situación de mi familia. Abre tu corazón, así como habla. Derrama tu corazón delante de Dios. Haz tu petición. Si es por tu familia, por tus hijos, por tus padres. Y Señor, conforme a lo que está escrito, que por nada estemos afanosos, te lo ponemos delante de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, con acción de gracias. Gracias, Padre, porque tú nos estás escuchando a través de Jesucristo y sabemos que en ti podemos confiar. Y te damos gracias, Señor, por esta paz que nos das en nuestro corazón, a pesar de las circunstancias difíciles. Y tú guardas nuestro corazón y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y te pedimos en esta tarde que venga fortaleza tuya, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que venga más revelación de tu palabra, que tengamos más comunión contigo, esta relación personal crezcamos por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que podemos y esperamos una respuesta de tu parte. En tus manos encomendamos nuestras vidas y esta situación, Señor, que sabemos que en ti podemos confiar. Muchas gracias, Padre. Gracias por lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Muchas gracias, Padre. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Gracias, Señor Jesús, por redimirnos y escucharnos. Gracias. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios por esta hermosa palabra y confiemos en Él porque la respuesta está. A Ana, Dios le concedió un hijo que consagró a Él, pero aparte le concedió otros hijos más. Así es que en Él podemos esperar. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes y no dejes de conectarte el próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.